agradezco a Adriana por compartir darme el honor de compartir este panel con ella. Me parece realmente algo extraordinario que podamos hablar de periodismo en este momento y de esta forma. Y bueno, aquí estoy a disposición. Ahora voy a compartir mi pantalla para usar algunas diapositivas que he preparado para esta presentación. Entiendo que se ve bien, ¿no, José? Se ve perfecto, Irene, y se Bien. te escucha muy bien, así que empezamos. Muchas gracias. Bueno, yo en un exceso quizás de literario he bautizado, he denominado a este conversatorio, esta exposición, la justicia de Tucumán ante una amenaza mortal. La verdad es que no les voy a decir cuál es la amenaza mortal, les voy a decir, en todo caso les voy a dar algunas pistas, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro Poder Judicial tucumano, y al final de la exposición vamos a ver si alguno de nuestros oyentes, de quienes están asistiendo a este ciclo, puede ser quien nos diga cuál es la amenaza que enfrenta la justicia de Tucumán. Pero bueno, simplemente quería sugerirlo y jugar un poco, ya que este formato es tan desafiante, bueno, digo, también le agreguemos un poco más de sal y de pimienta, ¿sí? Bueno, obviamente de lo que quiero comentarles en esta oportunidad es de un trabajo de investigación, de una cobertura periodística muy desafiante que está llevando adelante la Gaceta, y que comenzó el 1 de septiembre, ¿no? La fecha clave es el 1 de septiembre. En realidad ya vamos a ver que esto se remonta a todavía mucho más tiempo atrás, pero por poner una fecha es el 1 de septiembre, 1 de septiembre de 2020. O sea que está muy fresco lo que estamos haciendo. Este trabajo es un trabajo que llevamos adelante con Federico Van Mameren, que es el secretario de redacción de la Gaceta, la máxima autoridad periodística de nuestro medio, con Álvaro Urane, que es prosecretario, y conmigo. Yo soy la que menos atributos tiene de los tres, con lo cual para mí es realmente un privilegio poder jerarquizarme con ellos, ¿no? Bueno, les cuento algunas cuestiones que me parecen relevantes. Desde que comenzó esta denuncia penal explosiva, por citarla de la manera que la venimos llamando en la Gaceta, nosotros hemos publicado este equipo con el apoyo de los otros periodistas y los otros colaboradores que tienen la Gaceta, la redacción de la Gaceta, un promedio de 1,5 páginas diaria dedicada a este tema, con una actualización permanente en la edición online, con una cobertura televisiva cotidiana, y a la vez apoyado todo esto con podcast, que es la nueva plataforma de nuestra compañía. Todo esto se ha hecho con el objetivo de servir a nuestra comunidad mediante la publicación de información relevante y veraz para tomar las mejores decisiones, es decir, periodismo puro. Bueno, ahora sí, ya les di algunas claves sobre la forma en la que estamos encarando este trabajo. Ahora vamos directamente al tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de denuncia penal explosiva? Hablamos de una acusación que hizo el 1 de septiembre el juez Enrique Pedicone, él es integrante del Tribunal de Impugnación de la capital, contra un vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. El 1 de septiembre, que es una fecha realmente muy importante, ya vamos a ver por qué, este juez se presenta, en realidad no se presenta porque como todo es virtual, envía un mail al Ministerio Público Fiscal y dice que él desea exponer la existencia de una supuesta presión que él ha recibido de parte del vocal Leiva para que, comillas, maneje las intensidades de una causa penal relativa a un legislador opositor que se llama Ricardo Bussi, que es de Fuerza Republicana, y que él está afrontando una denuncia por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias. Pedicone le dice al Ministerio Público Fiscal tucumano que él pone en conocimiento esta situación que ha acaecido el 28 de julio, ¿sí? 28 de julio de este año, momentos antes de que él tuviera que celebrar una audiencia pedida por la defensa de Bussi,
y que él se había comprometido con el secretario de su tribunal, había labrado un acta manuscrita, donde dice que él iba a denunciar las supuestas presiones que recibía de parte del vocal Leiva para manejar las intensidades de esta causa, cuando él se desprendiera del expediente de Bussi. Esto sucedió precisamente el 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque ese día comenzó a funcionar en Tucumán un nuevo sistema procesal penal, que es un sistema que, en esencia, y para no cansarlos, oraliza y publicita la investigación. Nosotros en Tucumán hemos tenido desde el año 1991 hasta el 31 de agosto de 2020 un esquema que tenía una etapa de investigación de instrucción escrita previa a la elevación de la causa al juicio oral. A partir del 1 de septiembre tenemos la oralidad plena, que se llama el sistema acusatorio adversarial, que también está progresivamente siendo puesto en marcha en la justicia nacional y federal, pero que aquí en Tucumán, ya a partir del 1 de septiembre, ya está implementado de forma plena en toda la provincia. Si ustedes siguen la diapositiva que yo armé, esta primera filmina, yo les hablo de 24 horas de esperanza. ¿Por qué les hablo de 24 horas de esperanza? Porque, curiosamente, el diario La Gaceta, el día previo, en las horas previas a esta entrada en vigor de este nuevo código, había puesto que el desafío, justamente el desafío de la reforma, era esclarecer las denuncias de corrupción. Este había sido el grandísimo talón de Aquiles del sistema anterior. Nosotros en muy distintas investigaciones que hizo la Gaceta, logramos determinar que el 99%, incluso más, de las denuncias con trascendencia pública que afectaban a funcionarios públicos, ya sea con o sin fueros, habían quedado en la nada. Es decir, habían sido o bien sobreseídos o archivados, o habían sido escajoneados, porque recuerden que como la investigación era escrita, no podíamos seguirle el hilo a estas pesquisas. Entonces, había habido 24 horas de esperanza desde el punto de vista de quienes añoramos que nuestro Poder Judicial pueda ser independiente allí donde es más crítico, que es cuando tiene que investigar al poder. Bueno, se veía este nuevo código como la oportunidad de poder, de alguna manera, reivindicar o superar los vicios que había tenido el sistema anterior. Ya les digo que estos vicios habían sido en general, pero se habían visto muy, muy acusados y muy agravados en estas denuncias de corrupción. Bueno, duró 24 horas la esperanza. ¿Por qué? Porque el 2 de septiembre ya habíamos visto cómo el sistema había comenzado a posicionarse. ¿Para qué? Para que esta denuncia del juez Pedicone contra el vocal de la Corte, Daniel Leiva, que es una denuncia que toca, digamos, la fibra más sensible del sistema, porque es una denuncia de un miembro de una autoridad de la justicia contra otra, ¿sí? Era enviada al antiguo código, al régimen anterior, al régimen que no había justamente obtenido ningún resultado con este tipo de acusaciones. ¿Qué ha producido esto? Ha producido 25 días de máxima tensión. La Gaceta viene cubriendo esta denuncia que, como Álvaro Urane, mi compañero en la Gaceta y específicamente en esta investigación, lo ha denominado, es una de las acusaciones más significativas a las que hemos asistido desde el año 83. Es decir, estamos frente a una causa crítica, a una causa que puede ser una bisagra, ya sea para cualquier lado que se resuelva, para que se esclarezca o que no se esclarezca, es una bisagra, ¿sí? Es una causa de hiperrelevancia, y llevamos 25 días de máxima tensión donde lo que ha ocurrido es que no hay todavía ninguna investigación en marcha. Solo hay cuestiones, digamos, formales, discusiones acerca del sistema aplicable, si el antiguo código es el nuevo código, pedidos de resguardo de pruebas, pedidos de querellantes que no se han resuelto, y en el medio 11 pedidos de destitución. Aquí les estoy dando una primicia porque hasta hace unas horas teníamos solamente 10, pero ahora tenemos 11. Mañana lo van a poder ver en nuestras diferentes plataformas cuál es la novedad, pero sí, en definitiva,
hay pedidos de destitución contra el denunciante, Enrique Pedicone, y contra el denunciado, Daniel Leiva. ¿Qué hemos visto en estos 25 días de máxima tensión? 3 poderes en crisis. ¿Por qué? Porque en la denuncia que hizo ante el Ministerio Público Fiscal tucumano, Enrique Pedicone manifestó que el vocal Leiva le habría pedido que manejara las intensidades de la causa de Bussi, invocando el nombre del vicegobernador Osvaldo Jaldo y del gobernador Juan Mansur. Aquí quiero detenerme un momento sobre los antecedentes. ¿Qué venía pasándonos en estas semanas previas a la denuncia penal explosiva? La Gaceta venía cubriendo un brote de nepotismo judicial nunca antes visto. Un brote de nepotismo judicial que en este momento afecta a 3 de los vocales de la Corte. Nosotros hemos logrado determinar que 3 vocales del máximo tribunal provincial, me refiero a Claudia Esdar, a Daniel Pose y a Antonio Estofán, tienen hijos trabajando en la propia Corte. A la vez, habíamos llegado también en el mismo, digamos, en los días subsiguientes, a revelar que el jefe de los defensores, Washington Navarro Dávila, jefe de los defensores públicos, había ascendido a su propia hija a uno de los cargos más importantes del Ministerio Público de la Defensa. Y no habíamos tenido tiempo, no habíamos llegado a contar lo que está pasando en el Ministerio Público Fiscal, que por cierto es una situación bastante conocida, digamos, también el jefe del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, tiene a su sobrina como vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Bueno, él no la nombró el gobernador Juan Mansur, pero, digamos, hay una situación también allí de nepotismo, y tiene a otra sobrina, a la hermana de la vocal Eleonora Rodríguez Campos, que se llama Eloísa Rodríguez Campos, como mano derecha en el Ministerio Público Fiscal. Es la coordinadora general del Ministerio Público Fiscal. Un cargo de altísima relevancia, sobre todo ahora que el ministro Público Jiménez está de licencia y quienes han quedado al mando del Ministerio Público Fiscal, o sea, de las fiscalías, es, digamos, al mando de la organización, es su sobrina. Bueno, también que veníamos cubriendo excesos en el control anti-COVID-19. Los fiscales, en especial uno de los fiscales, Carlos Picón, había producido miles de aprehensiones, de secuestros, de clausuras, de supuestos infractores a la normativa creada para prevenir la pandemia. Todas estas, digamos, el 90% de estos operativos habían desembocado en exigencias de reparaciones, es decir, de entregas de dinero que supuestamente estaban dirigidas a la atención del servicio sanitario, es decir, a todo lo que se suponía que son los gastos que el Estado está afrontando, los servicios que el Estado tiene que financiar para servir a la comunidad en términos de la pandemia. Pero bueno, todo esto se estuvo haciendo sin los debidos controles, sin saber realmente si estas reparaciones, que como les digo, están vinculadas a miles de casos, a miles de operativos, llegaban o no, digamos, los fondos a los destinos que habían sido indicados por el Ministerio Público Fiscal, y qué se hacía con ese dinero centralmente. Como telón de fondo de todo esto, veíamos la impunidad de la corrupción, ¿sí? Veíamos que justamente con el antiguo código, como yo les contaba, el 99% de las denuncias quedaban en la nada. Y esto era la constante en Tucumán, y esto era el clima previo a la denuncia penal explosiva que interpone Pedicone el 1 de septiembre. Yo aquí he marcado una fecha en particular, 28 de julio. ¿Por qué? Porque ese día tiene lugar la audiencia de la causa Bussi. Esta audiencia es un acto oral y público que me toca cubrir por la Gaceta, al que yo asisto. La preside Pedicone. ¿Qué había ocurrido allí? Bussi, no él, sino su defensor, Juan Colomés Garmendia, hijo, solicitaba el acceso a su expediente, a su causa. Bussi decía: yo fui denunciado por supuesto, abuso sexual y actos de corrupción
pero no puedo acceder, no me permiten conocer de qué es lo que se me denuncia y por ende no puedo defenderme. Con este argumento, él llega a esta audiencia que, como les digo, la preside Pedicone. Pedicone resuelve en contra del Ministerio Público Fiscal y en contra de la denunciante de Bussi, darle efectivamente acceso a Bussi al expediente. Y aparta al juez de la causa, el juez Armando Cardoso, que era el que la llevaba, puesto que, como les comentaba, en el antiguo código existe todavía la investigación escrita, y cuando hay fueros, como en este caso, que Bussi es legislador, a esa investigación tiene que desenvolverla un juez. Bien, lo que nos venimos a enterar el 1 de septiembre es que una hora antes de esa audiencia, Pedicone se habría reunido con el vocal Leiva, por pedido de este, en un bar de nuestra capital, de Barrio Norte, que se llama Ojana. En este bar, Pedicone habría recibido, según lo que él denunció, una solicitud de, comillas, como les decía, manejar las intensidades de la causa de Bussi. ¿Qué dice Pedicone? Dice que Leiva le habría indicado que Bussi era funcional al espacio que él integraba. Fíjense estas interesantes palabras. El espacio político que él integraba, el oficialismo, y que necesitaban que la causa quedara picar abajo, que no estuviera ni muy suelto Bussi, ni muy tranquilo, ni muy preocupado. Es decir, como que daría a entender, según la denuncia de Pedicone, que lo que querían era que digamos, Bussi se sintiera de una forma rehén, ¿sí? O preso, entre comillas, de este proceso. Lo interesante de Pedicone es que él aporta 2 audios, además de un acta, el acta esta manuscrita que yo les había comentado, donde él le pide al secretario Fernando Valladares que escriba que él ha recibido un llamado del vocal Leiva para hacer esta reunión previa a la audiencia de la causa de Bussi, y después le pide que escuche supuestamente en altavoz el pedido de reunión que le hace Leiva, y después le dicta, le dice lo que pasó en la reunión de Ojana, y el acta culmina con el compromiso de Pedicone de denunciar todo esto cuando, el 1 de septiembre, cuando él se desprenda de la causa de Bussi. ¿Qué dice Leiva cuando la Gaceta publica esta denuncia penal explosiva? Leiva dice: niego haberme reunido con un magistrado y haber tratado de influir en su decisión. Digo además que Pedicone en realidad actúa porque yo lo he sancionado junto a la vocal Rodríguez Campo y al vocal Estofán por haber pretendido sin competencia controlar uno de estos operativos anti-COVID de los que yo les hablaba. Y también digo que Pedicone en realidad está inquieto porque él ha liberado en contra del orden jurídico un centenar de presos con preventiva. Esta es la respuesta de Leiva. Esta reacción, ¿sí? Sucede cuando todavía no habían sido divulgados los audios que Pedicone había grabado, tanto de la llamada, la primera llamada cuando Leiva le pide juntarse antes de la audiencia de Bussi, como los audios relativos, el audio relativo a la conversación que sostienen en este bar Ojana, en esta confitería, minutos antes de que él tuviera que tomar una decisión en esta causa del legislador. Irene, te quedan 5 minutos, ¿no? Bien. Voy a ser entonces muy sintética, porque de alguna manera lo que ocurrió es que, lejos de esclarecerse y de dirimirse esta denuncia penal explosiva, como le hemos llamado en el diario, la legislatura, digamos, de Tucumán directamente se subió a perseguir a los jueces de la puerta giratoria, es decir, a los jueces que considera que liberan presos con preventiva, ¿sí? La Corte, que es el tribunal que integra el vocal Leiva, quedó congelada. No pudo hacer ningún tipo de decisión que tenga que ver directamente con esta causa.
no pudo atender los pedidos de que Leiva tomara licencia, o de que se abrieran sumarios administrativos, o de que Leiva fuera apartado. Leiva, por supuesto, no tomó licencia. Y el Poder Ejecutivo de Tucumán, el gobernador Juan Mansur, se hizo a un costado. Decidió que, por su gesto y por sus palabras, que este no era un problema de él. Yo solamente quiero aportar a esto algo que me parece muy interesante. Esta denuncia penal explosiva es consecuencia de décadas de degradación institucional, ¿sí?, que han producido en nuestra sociedad muchas actitudes. Han producido acostumbramiento, silencio y temor, ¿sí? O sea, una cierta idea de que las cosas son así. Han producido complicidades en niveles increíbles, en instituciones, digamos, de la sociedad civil, en instituciones que tendrían que estar preocupadas y alborotadas por esta denuncia. Han producido el desprestigio generalizado de la dirigencia y también de la justicia. Han producido difamación y extorsión. Esta idea de una supuesta causa armada no es nueva. En Tucumán tenemos desde el año 2015 severas denuncias y llamados de atención sobre la posibilidad de que haya causas fabricadas para justamente apretar, ¿sí?, apretar para presionar. Y tenemos hoy, digamos, como una realidad en Tucumán, el apartamiento de facto de los tratados internacionales, que establecen derechos, garantías, que establecen de alguna forma los estándares del debido proceso y de la investigación que corresponde a las causas de corrupción. Y yo voy a terminar acá, después en todo caso podemos seguir cuando haya lugar para las preguntas, pero yo quiero mostrarles esto. El 21 de septiembre la Gaceta publicó esta tapa. Fíjense, una tapa que dice: a la derecha, Leiva rechaza la propuesta de hacer una audiencia oral que pueda ser publicitada, a la que podamos asistir los medios de comunicación, los ciudadanos, y nos podamos quedar tranquilos sobre lo que sucede en la causa. O sea, el vocal de la Corte que promueve el Código Procesal Penal, que establece las audiencias orales y públicas, se niega a hacer una audiencia oral. Y fíjense a la izquierda. A la izquierda tenemos un correo electrónico que yo recibí de un importante empresario de Tucumán, donde el mismo 21 de septiembre, a las 19:19, me envía un pedido de una invitación para que firme una iniciativa para impedir el desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que trabajan en los tribunales federales de Comodoro Pi. ¿Yo por qué puse versus aquí? Puse versus porque realmente lo que se advierte en esta contraposición del correo electrónico de la tapa es como dos mundos distintos, ¿no? Nuestra justicia está realmente amenazada, tiene una situación límite de desprestigio, y sin embargo, alguien que está en un punto encumbrado de la sociedad porque es un empresario, lo que me transmite a mí es la preocupación por lo que sucede en los tribunales federales de Comodoro Pi, que yo entiendo y que también creo que es relevante, pero finalmente no deja de ser una institución que queda a 1.300 kilómetros de Tucumán. Y mi pregunta es: ¿qué pasa en Tucumán? ¿Y qué hacemos con lo que sucede en Tucumán? Y no me quiero extender más porque deseo escuchar a Adriana Amado y porque me parece que yo ya he planteado de entrada que estoy abierta a las preguntas y que me gustaría que alguien del público que esté escuchando esta conferencia sugiera o diga cuál es la principal amenaza que enfrenta la justicia de Tucumán en este momento. Muchas gracias. Muy bueno, Irene, escucharte. La verdad que excelente. Adriana, ¿estás ahí? ¿Puedes Acá prender? acá Sí, estoy, ya está, ya prendí la cámara. sí. Vos sabés que la parte final de lo que dijo Irene, que ese contraste de la nacionalización de la noticia, ¿no? Porque lo que acabamos de escuchar es en gran medida una periodista que hace periodismo profesional en un tema muy delicado como es la justicia en el interior del país, donde es muy difícil tener medios profesionales por falta de recursos, y los que tienen, y después hay una proliferación también de medios que no son profesionales, que son bancados por la política pero medios profesionales son muy pocos. Hacer periodismo profesional en el interior es muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil sustentarlo económicamente.
Y entonces yo te escuché hace no tanto una entrevista que te hizo Luciana Vázquez, donde hablabas de la masividad del mensaje en los medios, y también ese contraste con lo que pasa por un lado en algunas tribus, en tribus sociales, en las redes sociales, en el mundo de los youtubers, etcétera, pero también el contraste con lo que pasa en el interior del país, que es quizás otra agenda distinta a la de los medios nacionales. Entonces me gustaría, un poco como una experta en periodismo, en comunicación, en pensar cómo estamos comunicando, reflexiones al respecto, ¿no? Bueno, ante todo agradecer muchísimo la invitación, es un placer estar dialogando con vos, agradezco muchísimo toda la información que presentó Irene, obviamente también la invitación de Ezequiel Martínez, y me gustaría relacionar tu pregunta con todo lo que escuchamos de Irene, ¿no? Porque en esa pregunta que nos deja está la clave del desafío del periodismo, no solamente en Tucumán, en cada uno de las ciudades y estados de todo el mundo. Vos mencionás, bueno, el periodismo interior, y yo que capacito mucho y trabajo mucho con periodistas de todo el país, les recuerdo que el New York Times es un diario del interior de los Estados Unidos y es hoy el mejor diario del mundo. Es decir, que también hay que abandonar esta idea de que los diarios buenos son los diarios de la ciudad capital. Porque muchas veces el buen periodismo, que hay una cosa de recursos, eso es innegable, pero también el buen periodismo tiene que ver con algo que nos mostró Irene, que es la pasión por lo que está haciendo, ¿no? Ahora, la duda es, ¿cómo hacemos para traducir esa pasión y esa importancia que ella entiende que tiene el tema al interés de la gente? ¿Cómo hacemos para despertar, como para lograr que la gente ya no solo vaya y compre el diario, que sería ideal y eso le encantará al señor de la Gaceta, pero cómo hacemos para que se interesen las noticias? Porque no podemos dejar de mencionar el episodio del que los argentinos fuimos testigos de ayer, del diputado en esa situación inconveniente, que nos interpela en por cómo es que, cómo es que dejamos que esas personalidades lleguen a, eh, a un puesto de poder. Y en muchos casos ahí volvemos para atrás y decir, bueno, pero deberíamos tener más información. Bueno, pero ya está, el señor ya fue elegido, no lo sabíamos, tenía 1.300 seguidores en Twitter. O sea, ni siquiera tenía popularidad en su propia red. Y creo que ahí es donde tenemos este gran conflicto, que es que lo importante dejó de ser interesante. Lo que es crítico para la democracia, para la madurez informativa, empezó a tener unas formas de discusión, unas fuentes. Vos mencionabas ese libro que fue mi tesis de doctorado, para que veas que ya vengo desde hace mucho preocupada por esta idea de que el periodismo a veces cubre la información desde las fuentes menos interesantes para la ciudadanía. La política está en una crisis total. El poder legislativo, para nombrar el caso del diputado de ayer, está en el piso de la confiabilidad de todas las instituciones democráticas hace 25 años. No es de ahora. No va a ser a causa de América que cae el prestigio del poder legislativo. Y pasa lo mismo con la justicia. Entonces, ¿y qué pasa? Para cubrir estos temas, ¿qué hace el periodismo? Va y le pregunta a esos personajes poco interesantes y poco confiables. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de esta fatiga democrática? Que la lleva a
un escepticismo generalizado. Muchas veces cuando se habla de la desinformación, siempre el fantasma que agitan la gente ilustrada es la gente se manipula por las noticias. Y yo digo, la gente no se manipula nada porque no cree en nada. El problema que tenemos no es que se cree cualquier cosa, es que no cree en nada. Y no cree en mí, no cree en vos, no cree en el diputado Ameri, no cree en los jueces, no cree en estos personajes que mencionó Irene. Pero al ser protagonistas de esas noticias, lo que hacemos es como un círculo vicioso que se va cerrando. Si a la fatiga democrática, al escepticismo generalizado, le agregamos el tercer factor del 2020, que es el malestar social que nos deja la pandemia, este agotamiento de haber tenido que cambiar sustancialmente todas nuestras rutinas, nuestras prácticas, que estas mismas fuentes oficiales que empezaron cubriendo la pandemia con mucho, digamos, nos contaban la pandemia y las mirábamos con mucha expectativa y le dimos confiabilidad. ¿Cuánto duró eso? 20 días. O sea, porque también veamos la rapidez con que la gente dice, esto ya no me gusta más. Entonces, para cerrar y para abrir al diálogo, creo que el desafío que tenemos es volver a encantar a la gente con la información democrática. Y creo, humildemente, que es difícil lograr ese entusiasmo con los mismos personajes que provocaron la fatiga. Y en ese sentido, lo que empezamos a ver, la pandemia nos está dejando muchísimas enseñanzas. Pero si ustedes se fijan, ante la pérdida de credibilidad de los gobiernos en cuanto al manejo de la pandemia, lo que se dispararon como fuentes de consulta global fueron organismos técnicos y científicos. La Universidad Johns Hopkins, que es de la que tomamos todos los datos de la pandemia, prácticamente era desconocida en febrero. Hoy ya tiene 5 millones de visitantes diarios. La CDC, que es la Agencia de Salud de los Estados Unidos, tiene 10 millones de visitantes diarios, casi la mitad de visitantes que tiene Wikipedia. Es decir, que era poco pensable que una información tan técnica como la cantidad de infectados pudiera tener interés. Pero de pronto lo tuvo y acaparó esa atención una fuente confiable. Yo creo que si el periodismo le diera la vuelta a la información y presentara eso mismo desde una perspectiva de fuentes confiables, creo que por ahí podríamos empezar a ver la salida del laberinto, que como ya decían los cuentos griegos, es por arriba. Ok, Adriana, no sé si Irene quiere decir algo. Yo me quedé pensando en lo de fuentes confiables. Ayer Fernán Zaguer de La Nación nos contaba de que mucha gente le escribe a él o se fija a La Nación para chequear información. En realidad, ante el ruido informativo, la gente tiene desconfianza sobre lo que es verídico, lo que es no. Acá en Tucumán lo mismo, hay muchos portales. Me acuerdo una anécdota donde falleció el primer muerto por COVID en Tucumán. Todo el mundo estaba diciendo, bueno, tres días antes del fallecimiento ya había salido que el hombre había muerto, y recién cuando salió en la Gaceta, en este caso, nosotros, mis compañeros me decían, no, ya salió en el diario, ya. Entonces, pero el problema es cómo, ante el ruido informativo, cómo los diarios pueden hacer valer, incluso económicamente, esa información. No lo pueden traducir económicamente. Bueno, porque también cambió el esquema de negocios. Antes vos ganabas porque tenías mucha gente leyéndote. Entonces esa mucha gente vos se las vendías a un publicitario o a un anunciante, en donde además le permitía que la gente accediera al diario a un bajo costo, porque parte del costo lo pagaba la publicidad. El problema ahora no es un problema de los diarios, el problema es que el negocio publicitario está en crisis, no es un problema de la información, lo que pasa es que se da simultáneamente. Como vos bien decís,
pasado el entusiasmo de leer en las redes, me lo compartió un amigo, me lo mandaron por WhatsApp, uno cuando está en una crisis como esta, que además es cuestión de vida o muerte, uno va a la fuente confiable. Y la buena noticia es que las fuentes confiables siguen siendo los mismos diarios de siempre. Yo menciono, destaco cada vez que puedo, que subsisten más los diarios del siglo XIX que los que se hicieron en el siglo XX. Y eso es porque han construido un prestigio y una credibilidad de varios años que a veces, digamos, parece como que tienen ganas de rifarla porque se ponen a jugar como se juegan los jugadores nuevos, ¿no? Estos que tiran petardos y que hacen cosas sensacionalistas. Ahora, quizás, y esto también lo conversaba el otro día con Xavier y con otro de editor, quizás lo que hay que pensar, ¿no? Antes se hacía un diario y el diario tenía un promedio de 120 noticias. En Argentina hay un portal que se jacta de que hace 400 noticias al día. Nadie necesita 400 noticias de un solo portal al día. Nadie lee 100 noticias al día. Los diarios también confirman que las noticias que se leen mucho son pocas. Entonces quizás hay que producir pocas noticias buenas y no tantas malas, que esa es lo que te lleva la tiranía del clic, ¿no? Porque lo único que va a hacer que la gente vuelva a tu diario es que confíe en vos. Ni una promesa, ni un buen título, ni nada, sino esto que vos decís. Confío porque en última instancia de todas las versiones voy a volver al diario y si no lo publicó el diario en el que confío, por ahí es que no es tan confiable. Irene, ¿querés comentar algo de eso? Sí, yo creo que la desinformación es la otra pandemia, como se dijo. Y realmente creo que esto que había apuntado al comienzo, ¿no? En la Gaceta queremos realmente servir a nuestra comunidad mediante la publicación de información relevante y veraz para tomar las mejores decisiones. Si estás consumiendo información mendaz o información falsa, lo que estás haciendo es, digamos, de alguna manera perjudicarte, perjudicar tu destino, perjudicar tu futuro, el tuyo y el de tu grupo, no solamente el personal. Y entonces creo que el gran aprendizaje que tenemos que hacer es esta consigna que repite también Laura Sommer, de Chequeado. Hola. Hola, ¿Irene? ¿sí? Sí, sí, Se ¿qué pasó? cortó. Sí. Ahí estoy de vuelta. Lo que decía es que Laura Sommer, de Chequeado, tiene esta hermosa consigna que dice, ante la duda no compartas. Y yo creo que ahí está nuestra educación cívica en este momento. Más que nunca pasa por realmente desconfiar de lo que nos llega por las redes sociales y buscar la forma de, en todo caso, chequear la información en plataformas responsables. Cuando me refiero a responsables, quiere decir, digamos, empresas que eventualmente van a tener que resarcir a quienes perjudiquen, porque de eso se trata, la información anónima, la información que publicamos de alguna manera sin atribución de fuente, es información que, entre comillas, no le pertenece a nadie, pero también así hace daño y no paga los perjuicios que genera. En cambio, un medio de comunicación, digamos, que de alguna manera pone su firma, pone su marca, está haciéndose responsable por lo que dice. Esta es la mayor garantía de las audiencias hoy por hoy y también es la forma que tenemos que aprender los ciudadanos a vivir en este momento. Tenemos que aprender a cuidar los datos que nos transmitimos, que compartimos y que ponemos en nuestra cabeza, porque de alguna manera esos datos van a servir para tomar decisiones y pueden estar llevándonos a lugares equivocados. Sí. Yo quisiera agregar algo también, o sea, coincido con lo que decís, pero yo agregaría que también hay medios de comunicación que son más perniciosos que muchas redes sociales.
Porque en las redes sociales yo tengo mis amigos, y ya sabemos, todos tenemos una tía Clarita que nos manda las barbaridades, y también la tomamos, digo, porque uno tiene que convivir con la familia, ¿no? Pero el problema adicional que tenemos es que hoy lo vemos, hay señales de noticias, medios con apoyo incluso oficial, que son usinas de desinformación. Entonces, yo no estaría tan tajante en que la información está de un lado o está del otro. Hay fuentes confiables en los medios, hay fuentes confiables en las redes y hay fuentes de poca calidad en los medios, y esa creo que también es la peor competencia que tenemos en el periodismo. Porque de pronto vos encontrás que un funcionario habla con este medio, que es una usina de fake news, y cómo le explicás después a la tía Clarita que te manda el video, ¿no? de ese programa, diciéndole, no, tía, ¿sabés qué? Están haciendo propaganda, no están haciendo información. Y yo ahí agregaría a la recomendación de que mencionabas, de no compartir una idea muy interesante de un filósofo español que se llama Javier Gomá Lanzón, que síganlo en las redes, hay cosas muy también valiosas en las redes, este filósofo es espectacular, y él tiene una frase maravillosa que es, al bien no se obliga, al bien se invita. Entonces, también creo que a la buena información hay que invitar, no hay que tomar una actitud, ¿no?, de obligación moral, que en estos contextos de fatiga, escepticismo y malestar, todo lo que suene a obligación no va a funcionar. La gente dice, ya no es para mí. Entonces, si no le damos también a la calidad informativa un espíritu más de beneficio, de que si estás bien informado, te va a hacer bien, en lugar de no te desinformes que hacen mal. ¿Se entiende? Decía, yo creo que también tenemos que desdramatizar también el tema de la desinformación, que por suerte todos los estudios muestran que siempre es menos del 20%, en promedio es el 8% del volumen de la información. Rescatar esta información valiosísima que configura más del 80% de todo lo que circula, muchas de las cuales la producen los diarios como el de la periodista que me acompaña, y enfocar en la buena información, invitar a la buena información, mostrar los beneficios y el valor que tiene estar bien informado. Y aquí me gustaría preguntarle a las dos, el año pasado en la comida anual estuvo Jorge Asís, y él siempre habla del periodismo patrullero. Entonces, a mí me gustaría una reflexión, porque si uno hace periodismo en la justicia, bueno, hablan de operaciones, ¿cómo uno puede hacer periodismo profesional sin que le lleguen a decir periodismo patrullero o operador, ¿no? Ese es un gran desafío, no sé quién quiere comenzar. Bueno, Adriana, si me cedes la palabra, voy yo. Por supuesto, sí, claro, bueno, como no, un gusto. A ver, yo creo que, por supuesto que hay de todo en la viña del periodismo, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes daños que sufrimos los que amamos este oficio es tener que compartirlo con publicistas o con gente que se disfraza de periodista, pero no lo es, o sea, no lo es. Por definición, un periodista es alguien que escucha las dos campanas, que busca las dos campanas. Y yo creo que ahí está una clave también para entender cuál es la esencia de este oficio. Sin duda hay que, la manera que tenemos de cuidarnos de los sesgos, los prejuicios, las manipulaciones, porque también los periodistas estamos muy expuestos a las manipulaciones del poder, es, por supuesto, darle la posibilidad a aquel otro que esté implicado, que esté involucrado en la información, que pueda expresarse y que pueda, de alguna manera, dar su versión al mismo tiempo que la versión que lo incrimina, por ejemplo.
¿sí? No sé si se entiende esto. Yo creo que acá hay un abuso de la opinión disfrazada de información. Y yo creo que la opinión es libre, uno puede estar, le puede gustar el negro, el blanco, el sushi o las milanesas, y bueno, cada quien sabrá si eso está bien o está mal, puede coincidir o no, pero en definitiva una opinión es una opinión. Aquí lo que hay que tratar de mantener es justamente la limpieza de los hechos, que los hechos sean lo más cercanos posibles a la realidad, sabiendo de que, por supuesto, es imposible, ¿no? Hay una limitación humana en cuanto a la posibilidad de aprender la realidad. La realidad es compleja, es rica, es dinámica, hoy puede ser de una manera, mañana puede ser de otra, va variando, entonces, en definitiva, lo importante es que al momento en que haya una publicación de cualquier tipo, en cualquier plataforma o medio, esa publicación, digamos, de alguna manera refleje la riqueza de miradas y de visiones, y no la mirada única, que es la mirada normalmente que va a buscar inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Me parece que en ese control primario, elemental, está justamente, está comprometida la seriedad del periodismo. Y luego también que podamos decir a nuestras audiencias, miren, estos son hechos y de aquí para allá esto es opinión. Y que también nuestras audiencias puedan sacar sus conclusiones a partir de los hechos y a partir de la opinión, pero sabiendo distinguir una cosa de la otra. Sí, coincido totalmente. Y de hecho hemos venido estudiando bastante ese tema y Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más presencia de fuentes oficiales tiene en las noticias. Aproximadamente el 60% de las fuentes que citan los diarios en general son fuentes oficiales. Incluso en temas como educación o deporte hay más declaraciones o más testimonios de funcionarios que de deportistas, alumnos y profesores. En México llega hasta el 70%. En Argentina hay de cada 10 fuentes, solo una es fuente ciudadana. Entonces la pregunta es, ¿cómo va un ciudadano a comprar un diario que solo lo tiene en cuenta en una de cada 10 fuentes, de cada 10 personas que hablan en el diario? O sea, está claro que los ciudadanos no se ven reflejados en esos diarios, que solo le dan la voz en uno de cada 10 personas que hablan. Y a la vez le dan sobre espacio a personajes que la ciudadanía ya decidió que no le cree. A mí me toca este año tener la maravillosa experiencia de trabajar en un programa en vivo y siempre el productor, el pensamiento es, llamemos, ¿no? Y siempre le viene el funcionario, el ministro y tal. Y uno ve, incluso puede ver lo que está pasando en los programas, el rating, y van a ver que el programa que le da una noche entera a un ministro tiene menos rating que el que tiene cuando tiene diversidad de voces aportando. Y esto no tiene que ver ni con un color político ni con nada, tiene que ver con que el periodismo está muy enfocado en lo que pasa en Palacio. Y eso es importante, pero no es interesante. ¿Cómo lo hago interesante? Relacionándolo con los efectos que le afecta a la ciudadanía cada una de esas decisiones, preguntándole a la ciudadanía. Hoy tenemos herramientas maravillosas que nos permiten en el momento estar viendo qué le interesa, qué opina, qué piensa, qué aporte puede dar a la cobertura, abrir esos espacios participativos, que la ciudadanía no sea solo destinataria de la noticia, sino que también sienta que es parte de la creación de la noticia, va a reforzar muchísimo ese pacto de confianza. Y está comprobado, los medios que han abierto el chequeo, hay muchos medios que tienen una cajita que le dice, si usted encuentra un error en esta noticia, por favor infórmenos así, así, que es una forma además de alfabetizar a la audiencia de cómo contribuir, ¿no? Y no pensar, esa nota está toda mal. No, dígame, ¿en qué? ¿Qué parte? ¿Qué personaje?
y además aceptar la corrección. Es mucho más, digamos, la corrección que hoy se hace en línea es mucho más eficiente y rápida que la que hacían los tribunales éticos de antaño. Entonces, sumar al lector, confiar en que podemos explicarle esto que es súper valioso que dice Irene, que la noticia es verificable. Los periodistas solemos tener exceso de formación social, que la realidad no puede ser abordada. La realidad puede ser abordada. Es cierto que la temperatura tiene muchas variantes, pero nos ponemos de acuerdo en que vamos a usar grados centígrados y podemos decir si hace 17 o hace 25 y vamos a entender todos. Pero después saldremos a reflexionar si cada uno tendrá la misma sensación o la ontología de la sensación térmica, pero si le debemos informar, decimos, hoy hace 7 grados, y la gente ya va a saber qué hacer con eso. Bueno, en el chat hay desde gente enojada porque dijiste que el New York Times es el mejor diario del mundo, hasta preguntándote cómo era el nombre del filósofo que nombraste español. Adriana, ¿se cortó? Me parece que está frisada. Está frisada. Sí, sí. Bueno, justo acá, Irene, también hay preguntas para vos, mientras logramos Sí. que... hay preguntas muy específicas acá de Cristian sobre... Bueno, estaba contando, Adriana, que ya me escuchás bien ahí. Sí, perfecto. Sí, que en el chat hay desde personas que están enojadas porque dijiste que el New York Times es el mejor diario del mundo, hasta personas preguntándote por el nombre del filósofo. No sé si lo puedes escribir en el chat, el filósofo español que citaste. Y también preguntas a Irene, pero muy específica del caso judicial, y estamos hablando más de periodismo. No sé si, Adriana, ya redondeaste la idea. La idea de tu respuesta al disparador que te hice hace rato. Sí, no digo, no era para que se ofendieran, sino para que pudieran ver que Tucumán es casi nuestra New York Times, nuestra New York podría ser, ¿por qué no? Que tan bella es. Adriana, realmente estamos muy orgullosos del periodismo que hacemos en la Gaceta. Y no Totalmente. no lo digo porque trabaje ahí. Yo creo sinceramente que la Gaceta es una de las mejores instituciones que tiene la provincia. Me hago cargo de esto. Por supuesto que tenemos defectos, tenemos mucho para crecer, cometemos errores, pero estamos dispuestos a enmendarlos y tenemos una pasión enorme por el periodismo de calidad. Y también por la verdad, que finalmente de eso se trata, ¿no? Por contar la verdad. Y por la democracia de la República, porque sinceramente sin periodismo libre, ¿qué tipo de democracia y de república podemos tener? Totalmente, y para nombrar diarios más cercanos, digo, no solamente en Argentina tenemos excelentes diarios en provincias como La Voz, El Río Negro. Cuando uno se va a Brasil, los diarios de San Pablo son diarios extraordinarios, o Estadão es un diario maravilloso, y son diarios de provincias. Digo, esto para dejar de pensar, bueno, nosotros de todas las antinomias que tenemos los argentinos, también tenemos esta antinomia capital y el resto del país, y que ahora parece que se quiere exagerar. Por favor, no entremos en esa, porque digamos, hoy además lo fabuloso de esta dieta diversificada que nos dan las redes sociales es que hace apenas 15 años por ahí era raro que yo leyera noticias de la Gaceta. Hoy no pasa una semana que yo no esté recibiendo alguna noticia de la Gaceta, no solo porque la sigo en las redes sociales, sino porque me las recomienda un amigo. Entonces, hoy tenemos una oportunidad de diversificar nuestros consumos de información como nunca antes. Esperamos que te suscribas, Adriana, a la Gaceta. Nos encantaría mucho que seas nuestra suscriptora. Pero no voy a poder ganarme todos esos descuentos que ustedes tienen en esas maravillosas tarjetas. No puedo, ahora no puedo viajar. Vas a poder seguir nuestra investigación sobre la denuncia penal explosiva, que tiene desenlace abierto, que a diferencia de Ameri, a diferencia de Pablo Vaca, el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, acá tenemos nuestro vocal cuestionado que está activo como si nada ocurriera en su cargo. Así que te invitamos a ser nuestra suscriptora. Y también, por supuesto, a toda la audiencia.
Ujú. Bueno, no quiero terminar este diálogo, Adriana, sin hacerte una pregunta, porque sé que sos una experta en los submundos de las redes sociales, de los blogueros, de los youtubers, y justo nombraste algunos diarios de Brasil. Obviamente estoy abierto a que Irene también aporte algo en la materia. Hay como un gap, un desfasaje entre el discurso políticamente correcto que vemos en los medios, que tiene carácter masivo, que es lo que dijiste alguna vez en una nota, y lo que se vive en los millones de seguidores que tiene un youtuber que no es para nada políticamente correcto, como el Presto, que lo detuvieron hace poco, o tantos influencers que hay dando vueltas por ahí. Muchas veces esos influencers tienen hasta más seguidores y más alcance que los medios tradicionales, ¿no? Que manejan otro Sí. tipo de lenguaje. Entonces, a mí me gustaría saber, por un lado, si vos crees que hay un desfasaje, o son realidades paralelas, o eso también induce a que el periodismo tradicional esté un poco alejado en ese sentido de lo que está pasando en otros lados, porque el hecho de que no salga en su medio no significa que no esté pasando. Sí. Eso quería decir. Es muy interesante el tema, a mí me apasiona, eh, porque yo creo que el periodismo tiene muchísimo para aprender de los youtubers. Y uno puede escandalizarse un poco cuando yo digo estas cosas, pero eh, los youtubers o los influencers o como estos personajes construyen en las redes sociales unos micromundos de pertenencias. La mitad de la población de Latinoamérica tiene menos de 30 años. Eso significa que ya en breve, o sea, no es que ya tenemos una mayoría millennial, sino que en breve van a ser centennials y pandemials, ¿sí? ¿Y cuál es la práctica comunicativa? Así como la generación mía y la que me antecedió, nuestra práctica comunicativa dominante era la recepción, éramos espectadores, éramos lectores, ¿no? Esperábamos que nos llegara el mensaje, que nos llegara el diario, que nos llegara el programa de televisión. Estos jóvenes se han criado jugando videojuegos, son gamers. Y el gamers no sabe de otra comunicación que no sea la participación. Entonces, ¿qué hacen estos youtubers? ¿Tienen mejor información? No, muchas veces lo que hacen es comentan información que salen en otros medios. Eh, ¿Yo puedo informarme con los youtubers? No, claro. Pero si quiero hacer receta de pan como pasó en la pandemia o quiero tomar una clase de yoga, voy ahí. Porque en ese canal yo sé que voy a encontrar la especialización. Y además, lo que encuentro en esos canales es participación. Me hablan, si yo les pido, ¿por qué no me das la receta de la pizza? La youtuber seguramente me va a contestar y va a decir, mira, para el próximo programa vamos a hacer esto. Entonces, creo que lo que hay que aprender de los youtubers, personalmente yo creo que se terminó el contenido. El contenido ya no es un diferencial, el contenido lo tiene todos. Y cuando termine Irene de hacer su investigación, incluso si es exitosa, va a ser replicada por otros medios, cosa que es como difícil de evitar, pero a la vez es parte de la legitimidad de la nota. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno vaya a determinado canal de YouTube o a tal influencer? Que sé que voy a encontrar una explicación y una perspectiva de la vida clara. Entonces, yo creo que no hay que verlos como una competencia, creo que hay que verlos como una expresión de una generación que pronto va a ser la dominante, digo, el siglo XXI trajo estas prácticas participativas ya para quedarse, y que tenemos que incorporarlas rápidamente para no quedarnos desfasados de lo que esta gran cantidad de jóvenes entienden por información y por comunicación. Genial, perfecto. Irene, ¿querés agregar algo? Ya nos quedamos sin tiempo. No sé si está Ezequiel
ahí si ya puede salir. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, Irene, Adriana? Estoy esperando que lo incorporen como panelista Martín, que está diciendo ahí en el chat general que está y que no lo agrega. Ahí ya me apareció a mí la pantalla. A mí ya me pareció. Ahí está, ahí está. No, es que MC. lo encontré hace rato y estaba pidiendo que por favor lo agregaran. Hola, Martín. Hola, ahí estoy, mirá. Sí, efectivamente. he Hola, aparecido. hola Hola a todos. Martín, Ezequiel, Hola. qué gusto verlos por acá. En efecto. Ujú. Bueno, Estoy muy orgulloso porque soy el único que no tengo libros a mi alrededor, como todos ustedes. A ver si te No conseguís un sé. fondo de esos que se compran de cartón. Ya lo pedí en Amazon, pero todavía no me llegó. Yo creo que un paneo, si hacemos un paneo vas a quedar mal, ¿eh? ¿A que Porque debe no? haber... ¿A que no? ¿A que no? Ustedes hablan de la modernidad, pero yo esas cosas antiguas que llamaban libros, Esos dispositivos. ya no las tengo. Ujú. Lo que tampoco tengo es una luz que valga la pena de ser llamada así. Qué pésima que es la iluminación que tengo, ¿eh? No sé cómo hacer. Ay, 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 parezco una película de Fritz Lang. Bueno, Bueno, pero no está mal. se te escucha bien, eso es lo importante.